Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queremos hacer una revisión de un video que publicamos bastante tiempo atrás, 5 de abril de 2020. El título del video es El Cham de Tartaria, Estotilandia y Misquitos. En aquel momento habíamos compartido un artículo de 1877 de un diario de Hawái donde se menciona Tartaria. Es bastante extenso y a la misma vez con muchos temas mezclados. Entonces, en aquel momento lo compartimos pues proponiendo preguntas y varios suscriptores en aquel momento de hecho nos contestaron y nos dieron algunas respuestas. Entonces, en el video de hoy queremos hacer un revisionismo de ese video y todo lo que hemos encontrado a partir de las preguntas que hicimos y las respuestas que recibimos. Entonces, hicimos un total de 5 pausas como para expandir cada punto y obviamente dar una actualización de este video y de este artículo que muy posiblemente nos dejará con más preguntas, así que cualquier aporte o comentario a lo que estamos presentando nos encantaría escucharlo. Así que sin más preámbulo, acá está el video que presentamos junto con las pausas que hemos hecho para explicar y expandir en estos temas. Llegué sano y salvo a Reykjavik, la ciudad principal de Estotilandia, y al desembarcar estaba encantado de ser atrapado en los abrazos de mi amigo más estimado amigo, Kubla Khan, el Cham de Tartaria. Él y yo habíamos hecho juntos las estepas y Xanadu en días pasados. Mientras era su invitado en su palacio en Travagliato, me presentaron a su esposa Kenneth y monté su famoso caballo de bronce varias veces. El artículo es de un periódico de Hawái llamado The Hawaiian Gazette, la Gaceta de Hawái, con fecha del 28 de mayo de 1877. Algo importante de rescatar es que Hawái era un reino antes de anexarse a Estados Unidos. De hecho, su anexión oficial como estado es en 1959, un año después de la fundación de NASA, por cierto. De la Hawaiian Gazette, Chronicling America nos dice: la Gaceta Hawaiana de circulación general de 4 a 8 páginas se publicó en Honolulu, en inglés y algo de hawaiano semanalmente, de 1865 a 1893. Y semestralmente de 1894 a 1918. Durante sus 53 años de existencia, el periódico informó sobre 4 monarcas hawaianos, el derrocamiento del reino hawaiano, la anexión de Hawái a los Estados Unidos y el establecimiento del territorio de Hawái. También se dice que, a mediados de la década de 1870, el periódico se volvió decididamente antimonárquico cuando las opiniones del rey Kalakaua y los de la oligarquía local, un poderoso contingente de intereses azucareros pro-americanos y pro-anexión, comenzaron a divergir. Este fue el ambiente del diario para el momento donde el artículo se escribe. El artículo es una carta de alguien que se queja contra la editorial de la Hawaiian Gazette, porque al parecer en artículos recientes se ha tocado el tema de la inmigración. En una de las primeras líneas acerca de la inmigración se dice: todos reconocen que es un tema de la mayor importancia para el futuro de estas islas. Según el autor de la carta, la editorial del diario ha hecho un trabajo pésimo en cuanto al tema y llama al editor jefe un burro, que al parecer ya había fallecido. El autor de la carta continúa con las metáforas y usa uno de los personajes mencionados en los viajes de Gulliver, los Oiham Hums, que son una raza inteligente de caballos, para decir que si ya son animales en la editorial, a él le habría gustado llamarlos como esa raza inteligente de caballos al menos, pero que no es así. La introducción no agrega mucho al tema, pero en forma general este es mi resumen. El escritor se queja del periódico y el editorial, específicamente en su prosa y poesía, y al parecer estaba muy enojado de cómo han tratado el tema de la inmigración, y él quería aprovechar el espacio para dar su teoría en cuanto al tema. Para esto él nos contará de sus viajes y de su misión de inmigrantes en esos viajes. El artículo empieza con un número romano extenso, para decirnos el año cuando realizó este viaje. Después de hacer el cálculo, el autor se refiere al año 1812. Lo primero que pensé fue que si el artículo fue escrito en 1877, estamos hablando de que el escritor se devuelve 65 años atrás. Podríamos asumir que ya era anciano en el momento que escribió la carta. Haremos la primera pausa con un comentario que nos dejó un suscriptor después de que publicamos este video, donde creo que podemos entonces aclarar y tener un rango histórico mejor. Él nos decía que Albert Edward, el príncipe de Gales, al que hace alusión el artículo,
nació en 1841, un dato que no teníamos en cuenta en ese momento, lo cual deja una duda razonable de que dicho artículo no pudo escribirse en 1812. Es posible que se equivocara con el número romano, este que pusimos en la calculadora, y quisiera decir este otro, ¿no? Que coincidiría con 1868, periodo en el que Edward viajaba por Estados Unidos y Canadá. Y queremos agradecer a esta persona porque tendría sentido este año si resuena, porque es después de la Guerra Civil de Estados Unidos. Y creemos que después de que termina la Guerra Civil hay varios movimientos políticos y quizá haya un interés por llevar inmigrantes de un lado a otro. Entonces queríamos dejar claro ese dato, y este señor Albert Edward, el príncipe de Gales, lo tenemos acá. La entrada de Wikipedia nos dice que, como dice nuestro suscriptor, correcto, dice que nace en 1841 y fallece en 1910. Fue el rey de Reino Unido y los dominios británicos de ultramar y emperador de la India, desde su ascenso al trono el 22 de enero de 1901 hasta su muerte. Su reinado de más de 9 años fue conocido como la era eduardiana. También fue el primer monarca británico de la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, que años después fue renombrada como la Casa de Windsor por su hijo Jorge V. Bueno, ahí tenemos al príncipe de Gales, y tendría sentido que este autor del artículo se haya reunido con él aproximadamente en estas fechas, como nos dice esta persona, seguramente después de las guerras de secesión, también le llaman la Guerra Civil de Estados Unidos. Entonces ya pues cambia lo que presentamos en aquel momento del artículo con el año, ¿no? No es tanto al inicio del siglo XIX, sino más como a la mitad, 1868, para que lo tengamos claro a partir de ahora que continuamos con el artículo. Para esta parte leeré textual el inicio de su travesía y dice así: en el año 1812, los amigos más íntimos, Lord Brougham y el conde Shaftesbury, me indujeron a emprender una misión filantrópica de introducir una colonia de mosquitos en Islandia y las regiones al norte del Polo Norte, con el propósito de mantener a los habitantes con calor. Las estufas de leña y tío Sam eran extremadamente escasas. Recolecté unos miles de billones de mosquitos, cada uno de los cuales fue cuidadosamente embalado en un cajón de madera de alcanfor y alimentados durante el viaje con una cuchara de plata. Simplemente menciono esto para mostrarle el inmenso trabajo de esta tarea, y cuando le digo que lo hice todo yo mismo, espero que usted y sus lectores me den la misma credibilidad que están dispuestos a reconocer a las declaraciones de EMD. En cualquier caso, reclamo el beneficio de la duda. La primera vez que leí el artículo, interpreté que cuando decía mosquitos se refería a los insectos. Sin embargo, más adelante me pregunté, ¿por qué se escribió con M mayúscula? Esto me llevó a una conexión muy interesante. Un foro dice que mosquitos es un término para llamar a las personas que viven en Somalia, y un diccionario me dice que es una raza o grupo de personas que viven en un área entre Honduras y Nicaragua. La zona se llama La Mosquitia, zona boscosa y de selva que solo se puede accesar por avión o canoa. Indagando aún más con una colaboradora hondureña, me confirma lo siguiente: en el departamento de Gracias a Dios se encuentra la Mosquitia, y las personas que habitan en esa zona se llaman misquitos. Aún en los datos que se dan en Honduras, la etnia no queda muy clara. Se dice que fue una mezcla entre las personas de raza negra que habían sido traídos desde África por los españoles y los esclavos que trajeron los ingleses posteriormente. Lo más curioso es que los misquitos han dicho que ahí hay una ciudad perdida. También tienen su propia lengua. Al parecer no les gusta hablar de su cultura, son muy reservados. Más recientemente, científicos franceses y estadounidenses confirmaron la existencia de ruinas y pirámides de una civilización muy antigua, de hecho, de mucha diferencia a la maya. Al área de ruinas se le denominó Ciudad Blanca, y a la fecha todavía están en investigaciones, lo cual sugiere que sigue siendo un misterio. Parte de la misma es como si estuviera sumergida en el pantano, está resguardada militarmente inclusive. Los locales hondureños creen que los misquitos poseen atributos místicos. Seguidamente el autor vuelve a hacer la mención de mosquitos, pero esta vez en minúscula. Recolecté unos miles de billones de mosquitos, cada uno de los cuales fue cuidadosamente embalado en un cajón de madera de alcanfor
y alimentados durante el viaje con una cuchara de plata. La segunda vez que lo leí, pensé que pudo ser un error ortográfico. Sin embargo, al irme a la introducción una vez más, puse en perspectiva que la razón de esta carta era el tema de la inmigración, así que me inclino a pensar que él está hablando de transporte de personas de un lugar a otro. Aún así surge la pregunta, ¿una cuchara de plata es suficiente para alimentarlos? ¿Estará hablando de manera figurativa? ¿Serán embriones? Digo embriones ya que más adelante nos da una pista de esto. En 1812 ya se realizaban modificaciones genéticas de ADN. Hacemos nuestra segunda pausa porque ya después de analizar esto de los embriones que se va a mencionar más adelante y que los alimenta con una cuchara de plata, nos hizo pensar algo que de hecho sonaría un poco siniestro, pero podría estar en las posibilidades. ¿Qué tal si estamos hablando de bebés? Y con bebés puedes alimentarlos con cuchara, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad que no lo hemos pensado, pero cada vez que vemos esto del tráfico humano, tendría sentido llevar menores para que se adapten a un clima, a una zona geográfica, con propósitos de imperialismo, ¿no? Pero bueno, dejamos la idea ahí y vamos a ver que más adelante nos va a hablar de embriones también. El artículo continúa. Navegué desde Gravesend, llegando a Victoria, en el barco, de quien habrás escuchado habitualmente por la gracia de Dios y por su buen sentido y comportamiento, ahora reina de Inglaterra, Gran Bretaña y las islas del Canal, Europa, cerca de Asia, que besó mis manos al despedirse de mí. Gravesend y Victoria son puertos del río Támesis en Inglaterra, quiere decir que sale de esta área. En Victoria pasa tiempo con el príncipe de Gales la noche antes de partir, y esto es lo que dice. Como tenía que navegar con mi carga preciosa temprano en la mañana, y como los óvulos tenían que ser alimentados antes de comenzar, tuve que despedirme de Su Alteza Real después de la cena. Partimos, él con lágrimas en los ojos y yo con lágrimas en el bolsillo. Finalmente llegamos a la parte donde aparece Tartaria, a la que hicimos mención en la introducción. Llegué sano y salvo a Reykjavik, la ciudad principal de Estotilandia, y al desembarcar estaba encantado de ser atrapado en los abrazos de mi amigo más estimado amigo, Kubla Khan, el Cham de Tartaria. Él y yo habíamos hecho juntos las estepas y Sanadú en días pasados, y mientras era su invitado en su palacio de Travagliato, me presentaron a su esposa Canes, y monté su famoso caballo de bronce varias veces. Resulta ser que Reykjavik todavía existe y es la capital de Islandia. Lo más curioso es que Estotilandia no está en los registros actuales, pero cuando indagué a qué área se refiere, me llevó a una historia de ficción y a datos reales proporcionados por el Museo Davistown del estado de Maine. Aquí está la introducción de la historia. Antiterra, también conocido como Demonia, es un planeta distante en algún lugar del universo, pero extrañamente similar a Terra, incluso si las similitudes y diferencias son difíciles de precisar. Tiene un sol, una luna y un cielo estrellado. Tiene una atmósfera y masas de tierra y agua. Hay nubes y relámpagos. Hay día y noche. Hay zonas climáticas y estaciones. Hay ríos, lagos, páramos, montañas, desiertos, bosques y praderas. Hay una fauna y una flora muy parecida a la de Terra, y hay seres humanos que externa e internamente parecieran ser idénticos a los de la Tierra. Los continentes de ambos planetas parecen estar distribuidos de manera similar, y los países en ellos parecen estar donde están en la Tierra. También tienen los mismos o muy similares nombres. En el mapa podemos notar que toda la parte norte de Norteamérica corresponde a Estotilandia. De hecho, hay mapas oficiales antiguos que sugieren que Estotilandia está al norte de Canadá. El Museo de Davistown es un museo regional de historia, herramientas y arte en la región montañosa de la costa central de Maine. Según su sitio, esto nos dicen de Estotilandia. Antonio Seno, en el informe sobre los viajes de él y de su hermano, relata que un barco pesquero de Frieslandia, conducido por una tormenta muy al oeste, llegó a un país llamado Estotilandia, cuyos habitantes comerciaban con Groenland, Groenlandia. Este país, Estotilandia, era muy fértil y tenía montañas en el interior. El rey de Estotilandia, al ver que sus invitados navegaban con mucha seguridad con la ayuda de un instrumento, la brújula, los persuadió para hacer una expedición marítima a otro país al sur llamado Drógeo o Dróseo. Allí tuvieron la desgracia de caer en manos de la tribu más bárbara. No es indigno a Cristóbal Colón,
porque por él se descubrió por primera vez, se dio a conocer y se comunicó de manera rentable al mundo cristiano en el año de nuestro Señor 1492. Sin embargo, descubrí que la parte norte del país se llamaba Estotilandia, que, sobre todo, se extiende hacia nuestra Europa, y las islas de la misma, a saber Groenlandia, Islandia y Frieslandia, fue encontrada hace tiempo por ciertos pescadores de la isla de Frieslandia, impulsada por la tempestad en la costa de la misma, y fue descubierta alrededor del año 1390 por un tal Antonio Zeno. Hay altas probabilidades que la parte norte de Canadá se llamaba Estotilandia, y que fue borrada de los mapas actuales. ¿Será que el área del Ártico eran aguas navegadas para comercio? Siguiendo con el artículo, se dice que en Estotilandia, al desembarcar estaba encantado de ser atrapado en los brazos de mi amigo más estimado amigo, Kublai Khan, el Cham de Tartaria. Él y yo habíamos hecho juntos las estepas y Xanadu en días pasados, y mientras era su invitado en su palacio de Travagliato, me presentaron a su esposa Cannes y monté su famoso caballo de bronce varias veces. Acá el autor aprovecha para contarnos que su relación con el Cham ya tenía un pasado y nos comenta de dos lugares. Indagué en Xanadu, y es otra manera de llamar Shangdu, área entre China y Mongolia, y por las fotos se ven como sabanas. Podría ser que el autor y el Cham de Tartaria recorrieron esa área. Luego dice que tiene un palacio en Travagliato. Lo que encontré es que Travagliato es un pueblo en Italia que pertenece a Brescia. Hice una búsqueda de la arquitectura, se nota que es antigua y hasta podría haber pasado por la llamada inundación de lodo, viendo algunas de esas fotos. ¿Creen ustedes que aquí estaba ese palacio al que se hace mención? Regresando a Islandia, el autor describe a inmigrantes de la siguiente manera. Aquí vi algunos inmigrantes de aspecto probable, que estoy seguro de que se asimilarían con la raza hawaiana, siendo muy sobrios, honestos y trabajadores, como los eurasiáticos y los alsacianos. Mi viejo amigo el Cham se ofreció a darme 2 o 3 en proceso de juicio, y tengo que hacerlo por el último comunicado por teléfono, que les envié con el fin de presentarlos a la Junta de Inmigración. Espero grandes resultados. Este extracto nos da la idea de que entre el autor y el Cham de Tartaria hubo un intercambio de inmigrantes, o sea, ¿estamos hablando de tráfico humano? Lo curioso es que son 2 o 3 personas, lo cual lo haría más manejable de llevar de vuelta que 1 millón de mosquitos. Curioso que se menciona la palabra teléfono. Según la ciencia oficial, el teléfono se inventó en 1876. Sin embargo, el viaje de este autor empezó en 1812. ¿Será que ya se usaba antes de 1876? Podríamos pensar que quizá quiso decir telégrafo. Sin embargo, el telégrafo fue inventado entre 1830 y 1840, después de 1812. ¿Qué piensan ustedes? Haremos nuestra tercera pausa y ahora con el cambio de año, esto tiene un poco más de contexto, sin embargo, queda la duda. El teléfono se inventa en 1876. Este artículo se escribe en 1877, un año después. Pero él nos está hablando de algo que pasó en 1868, como 10 años atrás, y nos habla de teléfono. ¿Será que ya se usaba el teléfono y no se hace oficial hasta después, como es común en muchos de nuestros casos actuales, ¿no? Que muchas tecnologías ya se conocen a nivel militar, pero no se presentan al público hasta después. Entonces, creo que por ahí nos resuena un poco más, pero queda la duda, ¿por qué usar teléfono? ¿O fue que se le salió a la persona a decir que ya se usaba esa tecnología, ¿no? Continuamos. El artículo continúa diciendo, los mosquitos no fueron del todo un éxito. Tenía demasiados. Se levantaron en una nube uno por uno cuando se abrieron las cajas y ennegrecieron toda Islandia y los ojos de los habitantes. Si el tema central es la inmigración, es por eso que no creo que esté hablando de insectos. Quizá esté hablando en sentido figurativo. De hecho, la palabra clave en mi opinión es la palabra ennegrecieron, blacken en inglés. Ya en mi canal he hablado de borrar la historia del papel de la raza negra. Así que, ¿será que estaban tratando de llevar óvulos engendrados de raza negra a Islandia o la zona ártica para algún experimento genético? ¿Será que este grupo de personas de color negro está ligado al área de Honduras llamada La Mosquita? Por esa razón pregunté previamente qué opinaban de la manipulación genética. Si pudiera corroborar esto al 100%, el artículo tendría muchísimo más sentido definitivamente. Sin querer desviarme del tema, pero también logré indagar de leyendas de los esquimos donde 2 mujeres engendran mosquitos. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber qué piensan.
hacemos nuestra cuarta pausa para comentar en esto. Dijimos la palabra ennegrecieron. En un principio habíamos hablado o pensado de manipulación genética, pero también tiramos la posibilidad de bebés, ¿no? Menores. ¿Será que iban transportados y su color de piel iban a llamar mucho la atención entre gente blanca? Entonces, al abrir la caja o el lugar donde los tenían, se van a notar muchísimo por su color de piel entre tanta gente blanca, o por la gran cantidad de menores o niños de color negro. Entonces también esa es una posibilidad que cabría. Y con esta leyenda de esquimos dando luz a mosquitos, podríamos estar hablando también de combinar razas para que una mujer blanca dé a luz a gente de color negro. Y genéticamente hablando, el gen blanco es recesivo y el gen de color negro es dominante. Quiere decir que si combinas a una persona blanca con una persona negra, la posibilidad de que descendientes nazcan son de color de piel oscura, ¿no? Que también podría estar conectada a esta leyenda que se ha puesto como algo místico, de tinte divino, pero podría tener ese tipo de fenómenos, ¿no? Así que continuamos. Después de que esto sucede, el autor nos cuenta lo que sigue de su viaje. El artículo empezará a mencionar lugares por donde él pasa o hace escala. De hecho, cuando se abrió el pastel, los pájaros comenzaron a cantar, y me alegré de salir del país, lo que hice a modo de trineo a Tequendama, de allí a Tishomingo a través de Ostiuk Beliki, Oshmonihim y Inhamben Jamban, llegando finalmente a Yekaterinburg y Comkiel, que, como todos saben, es la capital de Escandinavia, Custos Rotolorum. La única referencia en internet de Tequendama es Colombia, el Salto de Tequendama, donde está este antiguo hotel con esta arquitectura. Si sos de Colombia y tenés más detalle de Tequendama, ponelo en los comentarios. ¿Será que el viajero desde Islandia fue hasta Colombia? ¿O será que había otra área en el mundo con ese nombre y ha sido borrada? Quizá el virreinato de Nueva Granada tenía mucho que decir de inmigración para que este personaje se dirigiera hasta allá. ¿Qué piensan ustedes? De Tequendama tuvo que pasar por Ostiuk Beliki, Oshmonihim y Inhambe Jamban para llegar a Tishomingo. Encontré dos referencias de Tishomingo, las dos están en Estados Unidos. La más llamativa es en el estado de Oklahoma. Digo llamativa por su arquitectura y por el hecho que Oklahoma es uno de los estados con más tribus aborígenes en Estados Unidos y uno de los últimos en unirse a Estados Unidos. De Ostiuk Beliki encontré que en un diccionario antiguo se puede escribir Ustin Beliki. Beliki en bosnio, croata y serbio significa grande. Aunque no he encontrado el significado de Ustin, hay dos referencias en Estados Unidos de Beliki: el Gran Cañón, Beliki Canyon, y el Parque Nacional La Gran Cuenca, Beliki Basin. Tendría sentido que tenga que cruzar algo extenso antes de llegar a otro destino. Sin embargo, Oshmonihim y Inhambe Jamban, Google no me devolvió nada. ¿Serán lugares inventados? ¿Serán nombres que ya no están en los registros de la historia? ¿Serán nombres en otro idioma? Luego dice que finalmente llega a Yekaterinburg y Comkiel, que como todos saben es la capital de Escandinavia. Yekaterinburg al parecer es un área en Rusia, pero Comkiel es un área en Escocia, ahora llamada Iona. Pero el artículo lo hace sonar que es un área en Escandinavia. Parece muy confuso, pero me hace pensar que la región ártica pudo ser muy activa y de fácil acceso a varios lugares en el pasado. ¿Qué piensan ustedes? El artículo continúa diciendo: aquí me encontré con un viejo conocido, el hijo de mi estimado amigo el Nula Nula de Wagga Wagga, de la tribu Gatimaniapoto de Gatita Matters, que me condujo en su buggy a través de las llanuras de Neuralgia, en la frontera siberiana en 1859. Era un joven caballero notablemente independiente y podía hablar con 175 idiomas diferentes. Un Nula Nula es un tipo de arma, originaria de Wagga Wagga, que es un área en Australia, pero el autor describe a su amigo con los calificativos de esa arma. Su amigo es de la tribu Gatita Matters, que es de Nueva Zelanda. Entonces, resumiendo, en algún lugar de Escandinavia, el autor se encuentra con un amigo conocido que tiene conexiones con el área de Australia o Nueva Zelanda, y que lo transporta en su buggy. Miren si buscamos la palabra en Google, no es solamente caleza o carruaje,
El término se refiere a un tipo pequeño de automóvil. ¿Será que están hablando de un tipo de automóvil avanzado en 1859? Según la historia oficial, el primer automóvil fue hecho en 1885. Desde Escandinavia, este amigo lo llevó hasta la frontera siberiana. Ahora la pregunta es, ¿la frontera con Europa, que es al oeste, o una posible frontera con Norteamérica al este? ¿Qué piensan ustedes? Después nos dice este detalle de esta frontera siberiana. Fue aquí, no juraré que sé exactamente dónde estoy ahora, pero no lo entenderán tan bien como puedan los artículos descriptivos del EMD, que me encontré con el remanente de esta notable rama de la raza azteca y Guazacualco, a saber, la Valquiria. En cada caso, tienen que retroceder 350 revoluciones, me refiero a generaciones, para encontrar a su antepasado original, y cuando lleguen allí, probablemente encontrarán que lo colgaron por mentir o recoger y robar cacahuates. Sin embargo, estoy convencido de que son la clase de inmigrantes más deseables para traer a estas islas, y si el gobierno del país desea alguna información sobre el tema, me complacerá proporcionarla. El autor nos está diciendo que en una frontera siberiana está el remanente de la raza azteca y Guazacualco, y nos especifica que son Valquiria. Esto fue lo que encontré como Valquiria. ¿Será que eran solo mujeres? Lo otro es que no hay registros modernos de Guazacualco. Sin embargo, en un libro antiguo parece ser un lugar en México con puerto y un istmo, y no encontré nada más. ¿Será una parte geográfica desaparecida? ¿Qué hace esta raza en la parte norte del mundo? ¿Estará conectada con la raza de mosquitos con que inició este artículo? ¿Estarán conectados con esa área en Honduras donde yace una ciudad antigua? ¿O quizá este señor se encargaba de mover varias razas de Mesoamérica a las zonas árticas con manipulación genética? Esta sería nuestra quinta pausa y última de este artículo y video que hemos publicado hace bastante tiempo. Y obviamente nos llamó la atención lo de aztecas y Guazacualco, la raza de aztecas y Guazacualco. De hecho, ya varias personas de México, cuando les he preguntado de esto, me apuntan a un lugar en México. Una de esas personas fue esta suscriptora que me había dicho, Guazacualco me recordó el actual puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, probablemente el nombre significa algo. Y cuando nos fuimos a indagar más, nos encontramos estos mapas. Acá dice Guazacualco y van a ver acá que está Veracruz, Golfo de México. Hay varios ríos dibujados, obviamente las montañas o las partes elevadas y los ríos hacia el Pacífico, que de hecho no se le llama Pacífico, se le llama Gran Océano Ecuatorial. Por acá está Guatemala. Entonces este mapa de hecho está en el sitio de David Rumsey, el mismo sitio del mapa de Urbano Monte, uno de tantos mapas antiguos. Como pueden ver, nombres, está en francés de hecho, puntos de puerto, de las comunicaciones, de proyectos quizá. Nos hablan del Gran Océano y el Océano Atlántico. Ahora, cuando nos vamos al autor de este mapa, se llama Alexander von Humboldt. Según Wikipedia o la narrativa oficial, es conocido como un polímata, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista, explorador prusiano. Se dice que viajó a esta parte de América muchas veces y reportó a Europa lo que hacía. Y una de esas cosas fue este mapa, ¿no? Y cuando nos vamos a lo que este mapa nos muestra, como ya vimos la conexión de Guazacualco, por acá lo que es Veracruz en México, pero cómo llama la atención que se quiere cruzar de lo que es el Golfo de México a este lado, ¿no? Y se ven los ríos, ¿no? Esto igual cuando vamos y vemos otras partes, como por ejemplo esta de acá, muy conocida a manera personal porque es Costa Rica, con el lago de Nicaragua. Como pueden ver, sigue el río San Juan ahí, llega al lago de Nicaragua y cuando vemos más de cerca, hay ríos que salen y desembocan en lo que es el Pacífico, se le llama el Gran Océano Ecuatorial, pero sí hay un interés de navegación bastante fuerte en estos mapas, lo que nos hace concluir que más allá de descubrir o ver la importancia de lo que representa Centroamérica y en este caso México y esta área llamada Guazacualco, eran como los barcos podían cruzar, ¿no? De un lado para otro. Acá de hecho tenemos Panamá, todavía no estaba desarrollado
el canal como tal, pues era más llamativo esta parte, ¿no? El lago de Nicaragua. Es como que había un interés, ¿no? De que las navegaciones o los navegantes cruzaran de un lado para otro, y los ríos pues eran muy importantes. Entonces, esto de Coatzacoalco del artículo tendría sentido, y como se habla del Istmo, estamos hablando de todo lo que es México, Centroamérica, Mesoamérica, y quizá esta raza de misquitos en Honduras también. Se habla de que de esta raza allá en Siberia, en la parte norte nórdica, esta persona se encuentra a la raza azteca y Coatzacoalco, a decir los Valquiria o las Valquiria. Entonces vimos que en aquel momento se hablaba de una diosa nórdica, Valquiria, con figura femenina, o sea, mujer. Y encontramos este artículo que se llama, que es la Valquiria. Vamos a leer rápidamente lo que se dice de ella. Y aquí está la descripción. Una Valquiria es una figura de la mitología nórdica representada como una mujer guerrera a caballo, un lobo o un jabalí, y armada con una lanza, que decide el destino de los guerreros en la batalla y lleva a los muertos al Valhalla de Odín. Valkyrie significa selector de los muertos, y los elegidos lucharán junto a Odín en Ragnarok. Valhalla es el salón de los héroes de Odín, donde los espíritus de los guerreros caídos luchan entre sí todo el día, recuperan la vida y la salud al atardecer y pasan la noche bebiendo. Después, más adelante, nos hablan de que la diosa Freya presidió Fallvangar y eligió a la mitad de los muertos, y marcamos a la mitad porque se nos hizo muy interesante, de los muertos en el campo de batalla para su reino. Las Valquirias eligieron la otra mitad para Odín. El reino de él, presidido por el Jotun El o Hel, era principalmente para aquellos que morían de vejez o enfermedad, aunque hay notables excepciones, mientras que el reino de Ran era para los que se ahogaban, especialmente en el mar. El túmulo funerario era la tumba o tumba de uno, que se consideraba el hogar final de los muertos, sin importar cómo murieran en diferentes momentos de la historia escandinava. Ahora hacemos una pausa porque esto nos recuerda mucho al video que hicimos de la astromagia egipcia. Llama la atención que se hable de una mitad de muertos con otra mitad. En el video de la astromagia egipcia se habla que los egipcios, como tenían que dividir el día en noche y día, había un grupo de estrellas que ellos los veían de noche y morían después de cierto tiempo, 10 días. Las estrellas no se volvían a ver. Nos hace pensar que esta mitología nórdica probablemente esté conectada al cielo y a las estrellas, ¿no? Y esta analogía de ángeles caídos, como lo explicaba la astróloga de ese video, pues se habla de esas estrellas, las que se pueden ver contra las que no se pueden ver y que probablemente están pasando por un Seol, ¿no? Para los interesados dejaremos los videos en los recomendados. Pero más adelante nos hablan de que, ahí está, de esta imagen de una película, las Valquirias eran doncellas cuyo papel era participar en las batallas y decidir qué guerreros debían morir en la batalla. Acá nos llamó mucho la atención que se habla de celestial. Se decía que montaban caballos desde Asgard, que era un lugar celestial, o sea, el cielo, las estrellas, astrología, de los dioses hasta el campo de batalla. Las Valquirias también eran conocidas por ayudar a las almas de los guerreros caídos a entrar en una tierra del más allá llamada Valhalla. Entonces, pareciera que esta idea de la mitad de astros contra la otra mitad que no se puede ver, también se está viendo acá en la mitología nórdica con las Valquirias, ¿no? Nos hablan acá que el Valhalla o el Valhalla, salón de muertos o de los muertos, puede haber sido originalmente simplemente otro nombre para la tierra de los muertos, y se concibió como un vasto campo de batalla, pero evolucionó hasta convertirse en un salón de héroes, que no solo son conducidos allí después de la muerte de las Valquirias, sino que luego son servidos por ellos una vez que se han convertido en Einherjar, ejército de uno, un héroe que puede manejar cualquier situación. Las Valquirias entonces no solo desempeñan el papel de las Nornas, destinos, al decidir quién vive y quién muere en la batalla, sino también del psicopompo, guía en el más allá, que proporciona y cuida a las almas una vez que han llegado al salón de Odín, incluso entablando aventuras amorosas con algunos de ellos, así con mortales vivos. Las Valquirias son los súbditos leales de Odín que probablemente mueren en la batalla con él. Thor, los héroes del Valhalla y muchos otros de Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Entonces, con esto, la conclusión que podemos llegar
probablemente eran personas con conocimiento que conocían de astrología, y nos recuerda mucho a esa astromagia egipcia donde para ellos la muerte tenía un tinte supersticioso. Para ellos, según la astróloga en ese video que presentamos, decía que el poner un cuerpo como momia con todos esos artefactos, por un asunto de superstición, pensaban que se iban al lugar donde el sol se va en la noche. Donde no se ve, se iba como en el Seol, ¿no? Un tipo de Seol, un tipo de lugar donde pasaba el sol y tenía que luchar para poder volver a salir. Entonces, al parecer, con esto que estamos leyendo, quizá las valquirias eran personas o mujeres con conocimiento de toda esta configuración celeste, ¿no? Y de ahí que nos hablan de una lucha de ángeles caídos también, y probablemente están hablando de astros. Es nuestra interpretación, pero pues leyendo nos damos cuenta que quizá la mayor parte de esas personas que han sido traficadas quizá fueron mujeres, ¿no? Y lo último, esto del nórdico con Mesoamérica. El único artículo que hemos encontrado fue que, en murales precolombinos y sagas nórdicas sugieren que los vikingos conocieron a los aztecas y el resultado no fue agradable. Es interesante que esta mitología nórdica tenga muchas conexiones con la mitología, digamos, egipcia y con la mesoamericana. Acá nos dicen, que los únicos o los probables fueron los vikingos, pero leeremos lo que nos dice este artículo de ancientorigins.net, acá una ilustración de eso. Visitaron los vikingos el México precolombino. La representación de personas blancas en los murales de Chichén Itzá en el Templo de los Guerreros probablemente representa a los vikingos, los principales navegantes europeos en la época en que se construyó este templo. Esto sugiere la tradición de los señores blancos que habían visitado México antes de que los españoles fueran los vikingos. Entonces, esto está conectado también al video que hicimos hace poco del descubrimiento rentable de América, donde es obvio que hubo otras personas que navegaron las tierras de América antes y probablemente también eran de piel blanca, y algo habrá pasado para que entonces se pusiera a las próximas personas blancas como un tipo de dios, ¿no? Dice por acá, Hans Evelyn publicó el libro El viaje al pasado 3, los europeos ganan el globo, historia moderna, en 1789. En su texto, Evelyn hablaba de cómo Montezuma II o II acogía a Hernán Cortés como Quetzalcóatl. Dice por acá, estas dos personas tradujeron el libro de Evelyn al islandés. Se nos hace interesante islandés, ya que hablamos de la capital de Islandia en este artículo. Discutieron la saga en el epílogo. Esta saga menciona a dos posibles vikingos que pueden haber navegado a la región de Yucatán en México. Acá los nombres, ¿no? Pero más adelante se nos habla de que navegaron por Irlanda y desembarcaron en México. Pero para desembarcar en México, acá hay unas ilustraciones de esto, pero esto llegar a México creo que da una buena explicación. Dice, también hay 3 tradiciones de las sagas nórdicas que mencionan que en el 965-986 Ari Marson zarpó de Irlanda en un intento de llegar a Groenlandia. O sea, su destino inicial era Groenlandia. La historia cuenta que el barco de Marson se topó con un mar embravecido y una tormenta lo desvió de su rumbo. O sea, como la naturaleza imponiéndose y esa persona teniendo que cambiar el rumbo, no porque quería, sino porque fue forzado a cambiarlo. En el plazo de 6 días había llegado a México en su lugar. Esta saga, con este nombre, y el viaje de Ari Marson puede explicar cómo llegaron los primeros blancos a Yucatán. Entonces, esa podría haber sido la razón, pero el hecho que las culturas compartan estos conceptos de mitologías y que hayan conexiones, y que esto de las valquirias en Mesoamérica, para que en el artículo nos hablen de que era una raza muy llamativa y que estaba ya en Siberia, y que lo que llamaba más la atención eran las valquirias, nos dice que quizá el conocimiento tanto de los nórdicos como Mesoamérica y egipcios, ya habían unas conexiones ahí para que esta persona, este autor, lo relacione entre ellos dos, ¿no? Pero dejamos la pregunta ahí, pero si alguien tiene algún aporte para expandir esto, obviamente nos encantaría escucharlo. Al ser esta carta escrita a una audiencia en Hawái, la frase, sin embargo estoy convencido de que son la clase de inmigrantes más deseable para traer a estas islas, se podría interpretar que el autor está tratando de ofrecer traer esta raza a Hawái también. ¿Qué piensan ustedes? La última parte del artículo dice, la religión de ellos se combinará admirablemente con cualquier cosa, dividiéndose en 8 partes, griega, romana, hindú, protestante, hao, hula, hala,
mormona y musulmana. Afirmo que los inmigrantes que recomiendo son infinitamente preferibles a esos bribones euroasiáticos, las mascotas del EMD, que es la compañía madre del periódico. Además, estos aztecas no pertenecen a nadie y se pueden obtener por nada. Queda claro que está ofreciendo traer inmigrantes a Hawái. Al parecer los aztecas son únicos y son cómodos en precio. Para finalizar, el resumen de eventos sería: una persona con conexiones a la realeza lleva millones de mosquitos con M mayúscula, posiblemente de la Mosquitia Honduras, a Islandia, donde lo recibe el Cham de Tartaria y con el cual hizo un intercambio de inmigrantes. Se nos describe que el autor y el Cham de Tartaria tienen recuerdos de pasar juntos en China e Italia posiblemente. En su viaje de regreso pasa por Tequendama, posiblemente Colombia. Luego se va a Tishomingo, posiblemente Oklahoma, Estados Unidos, y luego a Escandinavia, donde se encuentra con otra personalidad. No dice quién es, pero que tiene conexiones con Australia y Nueva Zelanda. Esta personalidad habla muchos idiomas y lo transporta en un buggy a la frontera siberiana, donde se encuentra con el remanente de una raza azteca y huazacualco, que nos sugiere probablemente personas de Mesoamérica. El autor de la historia está diciendo todo esto para ofrecer posiblemente inmigrantes a Hawái, y este transporta personas de un lugar a otro, haciéndolo probablemente de manera física o quizá con manipulación genética. Bueno, hemos llegado ya al final del video. En aquella ocasión habíamos dejado de hecho una traducción en texto disponible, la cual la vamos a dejar acá también. Así es que cualquier aporte, cualquier comentario a esta presentación nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.